Bueno, chicos, la clase está siendo grabada. Muy buenos días. Me parece que tenemos exposiciones. Me parece que el grupo número 1 expuso. No sé si el grupo número 2 terminó de exponer. Y el grupo número 3 creo que está pendiente, ¿no? Según lo que me acuerdo. Entonces voy a dar la opción de compartir. Ya podrían ustedes compartir las diapositivas para continuar con las exposiciones. Me parece que el grupo número 2 me falta León. A ver, no, León sí está, nos llevé León. Ah, no, ya está todo el número Falta 2. ingeniero, buenos días. Buenos días. Falta el grupo 3 nomás. Sí, solamente falta el grupo número 3. Listo, sí, porque el grupo número 2 aquí veo, ya está. Ya, ingeniero. Ahora sí. Ingeniero y compañeros presentes, reciban todos ustedes muy buenos días. Este es el grupo número 3, conformado por Pluas Ruiz, Quinto Cruz, Reyes Rodríguez, Zambrano Navarrete, Villagómez Aldón y quienes habla Troya Rega Carmen. El día de hoy les vamos a exponer un tema muy importante, el cual es sistemas elementales de controles de riesgo. A continuación, mi compañera Astrid les va a proyectar un video introductorio. ¿No tiene sonido el video? Profesionales se producen Ya. como consecuencia directa de la actividad. Un accidente de trabajo es un acontecimiento súbito y violento, ocurrido en el trabajo o durante el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Las enfermedades profesionales se producen como consecuencia directa de la actividad laboral y se desarrollan en forma progresiva. Tanto los accidentes laborales como las enfermedades profesionales producen un daño en la salud del trabajador y generan una incapacidad laboral o incluso la muerte. Ocurren por causas concretas que se puedan investigar y corregir. Es posible prevenirlos, evaluar riesgos y disponer medidas. En Argentina, Prevención Riesgos del Trabajo asesora al empleador sobre las medidas de prevención más adecuadas para eliminar riesgos y se encarga de reparar daños. Prevención Riesgos del Trabajo brinda lo necesario para que el trabajador pueda recuperar plenamente sus funciones y las prestaciones dinerarias mientras dura el proceso de rehabilitación, así como la indemnización en aquellos casos en que la incapacidad sea permanente. Prevención Riesgos del Trabajo. Listo, ahora sí continuamos con las diapositivas. Siguiente, por favor. Listo. Los controles de riesgo son el conjunto de actividades o medidas adoptadas en todas las fases de la actividad de una empresa, cuyo fin es evitar o disminuir completamente los riesgos derivados del trabajo, como por ejemplo, un factor riesgo sería no tener una buena iluminación y un espacio adecuado, es decir, un espacio ordenado, un espacio amplio. ¿Y cuál sería el riesgo? Que se pueden chocar algunos compañeros. Y peor aún cuando no tenemos una buena señalética o un buen etiquetado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de un espacio a otro se está trasladando algún material pesado. Y si no hay algunos conos que puedan prevenir que no se puede pasar por esa zona, obviamente vamos a tener varios problemas. Por ello, hay que llevar a cabo la acción preventiva, es decir, todo sistema que busca prevenir los daños en los trabajadores. Este sistema debe ser aprobado por la dirección de la empresa y contar con el apoyo de los trabajadores o sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a servir de absolutamente nada que la empresa cree varios sistemas elementales si los trabajadores no van a poner de su parte. Un punto clave en la acción preventiva es establecer el modo de actuación, lo que le comentaba anteriormente. Es decir,
Por un lado se encuentra la organización preventiva específica y por otro la organización preventiva general. Cuando nos referimos a la prevención específica, estamos hablando ya de un solo trabajador, por ejemplo, de cierta área. Es decir, por ejemplo, los trabajadores que están en el área de laboratorio tienen que utilizar guantes, sus gafas, porque como en el laboratorio uno nunca sabe si puede existir alguna fuga de sustancias químicas. Y cuando hablamos ya de organización preventiva general, nos estamos refiriendo a absolutamente toda la empresa. Por ejemplo, todos los trabajadores tienen que recibir una capacitación antes de comenzar su trabajo. Todo trabajador tiene que saber que cuando ya está trabajando a más de 1,5 metros de altura, tiene que utilizar su respectivo arnés. Y también la posición ergonómica es muy importante. O sea, no se puede levantar una caja pesada como uno quiera. Tiene que tener una buena posición para así evitar lesiones en la nuca e incluso también en la columna. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre los niveles de controles de riesgo. ¿Cuáles son estos niveles? Tenemos eliminación del riesgo, sustitución del riesgo, aislación del riesgo. Carmen, disculpa que te interrumpa un poquito. ¿Me podrías regresar la anterior diapositiva? Déjame acotar algo ahí. Ok. Sí, listo, no, está muy bien, excelente, aunque no se ve la parte de abajo de la diapositiva, solamente nomás se ve aquí la parte que dice conjunto de actividades o medidas preventivas, pero abajo veo, no sé si es otra diapositiva o... Ah, ya, listo. Miren, dentro de los sistemas elementales de control de riesgo, pues existen... no sé si ustedes se acordarán, me parece que sí les di a ustedes lo que tiene que ver con las técnicas analíticas y operativas. Sí, en lo que es las técnicas analíticas, entra lo que es antes de que se produzca el accidente y después de que se produce el accidente, ¿no? Dentro de esas técnicas analíticas, en la identificación de los riesgos, lo que vas a hablar un poquito más adelante, Carmen, está la identificación de los riesgos, que eso lo podemos hacer, lo que ya les había dicho, lo podemos hacer de forma visual, lo podemos también hacer tal vez con el oído auditivo, lo podemos hacer olfativo o lo podemos hacer táctil, ¿no? Identificar los riesgos desde ese punto de vista. Hay riesgos que están totalmente visibles y otros riesgos que están ocultos, ¿no? Entonces, esa es una de las formas, identificar. También existen algunas maneras que son inspecciones de seguridad. Uno hace los checklists, va y comienza uno a ver el trabajador cómo está realizando su trabajo y hace el checklist, que es una lista de chequeo, y ve si está trabajando adecuadamente o no. Hay también observaciones planificadas, hay también, por ejemplo, lo que es mantenimiento de las maquinarias. Eso también sirve un poquito como para identificar riesgos y están dentro de lo que es las técnicas analíticas. Conversar con el trabajador, encuestar al trabajador, esos también están dentro de las técnicas analíticas, ¿no? Lastimosamente el ser humano a veces es muy osado, la percepción del riesgo es muy bajo y tras de que uno a veces les da como que se llama las medidas de seguridad, él no lo hace caso omiso. Por ser osado, a veces por también ser un poquito medio soberbio, porque a veces uno le dice que utilice y dice, yo lo voy a utilizar, yo no le hago caso a él, él no sabe. Entonces, bueno, ese tipo también de ser osado ocasiona de que cuando hay el accidente, pues ahí vienen las consecuencias ya complicadas, ¿no? Cuando ya el accidente ya se dio, ahí viene también lo que es la identificación podríamos decir como la evaluación de por qué se dio el accidente, ¿no? Se conoce técnicamente como investigación del accidente, ¿no? Esa investigación del accidente, el técnico pues tiene que realizar una especie de un, ¿cómo les diría? Un informe en donde en ese informe, por lo general, lo hace él como que se llama parte, pero también hay unos formatos que envía el IES, ¿no? En la plataforma, como que se llama del IES, uno puede bajar ese tipo de formatos en donde uno explica ahí cuál fue el accidente, ¿no? Por lo general uno tiene aproximadamente 10 días hasta donde uno puede, como que se llama, enviar ese tipo de documentación, ¿no? O sea, indicar de que hubo un accidente laboral, pues tendrá que en el transcurso, por creo que es hasta 72 horas, él tendrá que informar como que se me ha habido un accidente, ¿no? Pero tiene como 10 días para realizar toda esa investigación,
todo ese levantamiento ahí de por qué sucedió. Tal vez no con la finalidad de buscar culpable, ¿no? Porque hay muchos empresarios que buscan la manera de que el trabajador sea el culpable, ¿no? Porque si se por ejemplo, se descubre que la culpa o que el accidente sucedió no porque el trabajador lo incitó, sino que porque no había normativas de seguridad, no había una vigilancia, no había un seguimiento, no se le formó, no se le adecuó al trabajador, no se le dio el equipo de protección, no hubo un control del riesgo. Entonces, si se detecta ese tipo de situación, pues quien sale sancionada pues es la empresa, ¿no? Y automáticamente el representante legal, que es el dueño, el gerente, ese sería a quien pues va la sanción. Entonces, en las técnicas analíticas vemos nosotros estas dos formas, ¿no? Antes del accidente, que es la identificación de los riesgos para tratar de prevenir, y después del accidente, que es la investigación del accidente, en donde ya vienen un poco lo que es buscar las formas de controles correctivos, si queremos decir, ¿no? Ahí vienen, dentro de estos sistemas de control de riesgo, vienen las partes que son operativas o técnicas operativas que se conocen. Después de las analíticas vienen las técnicas operativas. Estas técnicas operativas es recoger toda la información que yo lo he hecho en la técnica analítica, que es en la identificación o la investigación del accidente también. Entonces, recojo toda esa información y yo pongo un plan de acción, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, Pepito está en una condición totalmente deplorable, él no tiene su equipo de protección personal adecuado, entonces hay que buscar la forma de cómo solucionar. O he detectado que Juanito está haciendo un levantamiento de carga, no es apropiado, entonces dentro del plan yo ya pongo la forma adecuada, ¿no? He detectado que Rosita, como se llama, ella hace su trabajo y desconoce totalmente cuáles son los peligros que están ahí inminentes. Necesito hacer una capacitación con Rosita. Eso lo pongo dentro del plan, como que se llama, que estoy elaborando, ¿no? O sea, la técnica operativa es exclusivamente dar solución a todo lo que yo he identificado, ¿sí? Los peligros que he identificado, que he visto, he valorado, los niveles que están esas personas trabajando, en las condiciones que están trabajando, y yo en el plan, ya en el plan de acción, que es una técnica operativa, pongo qué voy a hacer, ¿no? Dentro de esa técnica operativa puede ser hacer una norma, puede hacer una guía, puede hacer señalizaciones, pueden ser formación, formar al trabajador, ¿sí? Puede ser dotarles, como se llama, de equipos de protección individual, o puede también, como que se llama, buscar la forma de equipos de protección colectivo. Ojo con esto que voy a decir. Por lo general, siempre uno, en lo que tiene que ver con solucionar los problemas del área de trabajo, primero uno siempre busca desde el punto de vista colectivo, ¿sí? Uno da una seguridad colectiva, busca la manera de que se ayude a la mayor cantidad de trabajadores con la medida que yo vaya a tomar, ¿no? Por ejemplo, una capacitación es una medida colectiva, porque yo en una capacitación pues tengo 20, 30 personas que estoy dando una formación y se benefician bastantes personas, ¿no? Entonces, eso es un control del riesgo desde el punto de vista colectivo. Colocar una baranda en donde las personas por ahí circulan y que se pueden caer, yo coloco una baranda bien reforzada para que las personas no se caigan. Eso también es una medida o un control del riesgo desde el punto de vista colectivo, ¿no? Hay un ruido que está muy, muy fuerte y a todo el sector ahí ese ruido fastidia. Entonces, yo vengo y hago, tal vez arreglo la maquinaria, le cambio la pieza o cambio la maquinaria o pongo un apantallamiento para que no salga el ruido. Entonces, esa es una medida colectiva. Entonces, siempre, por lo general, el técnico en prevención de riesgo laboral, siempre primero trata de eliminar ese riesgo desde la fuente y que eso de ahí pues beneficia a la mayor cantidad de las personas, ¿no?
Si yo no lo puedo eliminar como técnico, no puedo hacer la eliminación de ese riesgo que está ahí latente, que está perjudicando a los trabajadores, no lo puedo hacer desde la fuente, desde el foco, desde el lugar, entonces yo trato desde el medio difusor, ¿no? Desde donde se transmite. Por ejemplo, se me ocurre, estoy viendo que hay un riesgo biológico, ¿no? Hay un riesgo biológico y me doy cuenta que las personas, por ejemplo, las personas que están en esa área llevan, como se llama, ese virus en la ropa, en el zapato. Entonces, yo tengo que evitar que esas personas tengan contacto con las demás. Entonces, ese es el medio difusor. Hay un ruido que yo no puedo tal vez cambiar la maquinaria, no puedo cambiar la pieza, no se puede. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Bueno, hago el apantallamiento, entonces evito que ese ruido se transmita por el aire, ¿no? Que es el medio transmisor. Entonces, ahí estoy también controlando el riesgo desde el medio difusor. Hay tres formas de controlar el riesgo, ¿no? Desde el medio del foco de la fuente, de donde se origina, desde el medio difusor, de donde ese riesgo se transmite, y desde el medio receptor, que viene a ser, pues, ya los trabajadores, ¿no? Como les dije, desde el foco es una maquinaria que está funcionando mal, en cuestiones de mucho ruido, cambio una pieza o cambio la maquinaria, estoy eliminando desde la fuente, ¿no? Hay un hueco, como que se llama, en el piso, el riesgo está ahí, en el piso con ese hueco, entonces yo busco la manera de tapar ese hueco, tapo ese hueco y se eliminó desde la fuente, ¿no? Hay un cable que está como que se llama por ahí guindado, que está como que se llama al desnudo. Entonces yo vengo, le pongo cinta, lo pongo como que se llama una cajita de breque y ya eliminé desde la fuente, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, como tecnólogos que van a hacer en medición y monitoreo ambiental, se me ocurre aquí Alexandra, no veo el apellido, no sé, veo solamente Alexandra aquí. Sería interesante que ustedes pongan el apellido, porque más lo saco por apellido. No sé qué apellido es la aquí, Alexandra, que dice aquí. Veo asterisco, un signo. Quinto. ¿Es la señorita Quinto? ¿Me confirma, por favor? Sí, ingeniero. A ver, Alexandra Quinto. Usted va a ser tecnólogo, ya está en un tercer semestre, ¿no? Significa que ya ha visto, pues, algún tipo de material, ¿no? Usted siendo tecnóloga, ¿qué tipo de riesgo usted cree que podrá encontrar usted cuando usted esté ya ejerciendo como tecnóloga? Dios quiera que llegue, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo usted cree que se va a encontrar, se va a enfrentar en su área de trabajo? Bueno, pues dependiendo del área donde vaya a estar, Ya, bueno, la dependiendo del área donde caída, vaya, ¿no? Busque un área, ya, busque claro, un área. eh, pues donde haya maquinaria, pues me puede caer algo encima o me puedo resbalar con algún instrumento que esté por ahí, Ya. mal ubicado. Entonces, usted se puede resbalar, como que se me dice, ¿no? Se puede resbalar por donde el área que usted esté. Ese piso que está mojado o que está con aceite o que tiene alguna sustancia que es resbalosa, esa es la fuente del riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como que se llama el riesgo de que usted se caiga, ¿no? Ese sería como que se llama el riesgo de que usted se resbale y se caiga. ¿Cuál es el factor de riesgo? Bueno, el factor de riesgo es esa sustancia que está en el piso, ¿sí? Que es una sustancia pues que va a hacer de que usted se resbale. Ese es el riesgo. Tal vez el factor de riesgo también es el descuido del señor que estaba haciendo la limpieza, mojó el piso y lo dejó como que se llama ahí mojado, tal vez con jabón, y no señalizó. Eso puede ser también el factor de riesgo. El riesgo es que usted se caiga, ¿no? ¿Qué haría usted ya para solucionar desde la fuente, como se llama ese riesgo, para eliminar ese riesgo? ¿Qué haría usted? Bueno, en caso de que esté mojado o algo, hay algo regado, pues si me doy cuenta, es limpiarlo o decirle a alguien que lo que está pasando y que lo solucione. Ya, Si eso es depende de mí, lo hago yo.
Claro, bueno, a usted no le tocaría, ¿no? Porque tal vez la persona que está de mantenimiento, la persona que está de limpieza, bueno, tal vez si tal vez no encuentra esa persona, tal vez usted sí lo haría, ¿no? Pero ya listo, usted soluciona limpiando, secando, ¿no? Ahí está usted controlando el riesgo desde la fuente, ¿no? Si no se pudiera, por ejemplo, no se pudiera limpiar, no se puede limpiar, porque si usted limpia y todo, de todas maneras queda resbaloso porque el piso es bastante liso, no lo puede hacer desde la fuente y desde el medio transmisor. ¿Cómo usted tal vez evitaría un poco el riesgo para que alguien no se caiga ahí? No se puede limpiar, ya. No, así usted limpió, pero de todas maneras quedó resbaloso ahí el piso, ¿no? Se me ocurre, el piso está como inclinado ahí, y así uno haya limpiado, de todas maneras uno se va a resbalar. ¿De qué otra forma usted podría, como que se llama, bajar el nivel como del Para, riesgo? para evitar, pues pondría alguna señalética de que no se pase Correcto, por ahí. perfecto, señorita Quinto, ¿no? Entonces, como las personas van transitando por ahí, ¿no? Entonces, desde el medio difusor, ¿no? A través, ¿cómo que se llama? De la vista, de las personas que van por ahí, yo voy a poner una señalética, correcto. Pongo una señalética, pongo un letrerito que digo, cuidado, zona resbalosa, te puedes caer, alguna cosa pongo ahí, ¿no? Entonces, perfecto. Se me ocurre, está la señalética, pero de toda manera el sitio está un poquito resbaloso y ya voy hacia el trabajador. ¿Qué le dotaría yo al trabajador para que no se resbale ahí? Porque en ese sector es muy resbaloso. Por ejemplo, bueno, los de alimentos por lo general, ¿no? Los de alimentos, ellos trabajan en ciertas áreas donde a veces está mojado el piso porque se trabaja con agua, con ese tipo de cosas. Y las personas tienen que trabajar sobre ese piso mojado, no pueden estar secando a cada momento, siempre va a estar mojado, ¿no? ¿Cuál sería ya el tercer? O sea, ya a lo mejor como que se llama desde el foco, no se pudo, ya puse tal vez señalética, pero de todas maneras las personas tienen que circular por ahí, ¿ya? ¿Qué medidas usted como que se llama le daría al colaborador? Pues ahí creo que ya interviene el equipo de protección individual Exacto, para uno mismo. correcto, señorita Ajá, Alexandra, ¿no? Serían unas botas, ¿verdad? Serían unas botas antideslizantes, ¿no? exacto. Serían algunas botas Ajá. antideslizantes para que si la persona circula por ahí, esas botas no permitan que la persona como que se llama se caiga, ¿no? O a lo mejor en el piso yo como que se llama coloco algún tipo de material medio corrugoso, ¿sí? Para que no se resbale, ¿no? Listo, excelente, señorita Alexandra. Eso es más o menos como el proceso, el protocolo que se hace, y eso es un poco del control del riesgo, señorita Troya, ¿no? Cuando nosotros hablamos de controles de riesgo, nos enfocamos en esas partes, ¿no? Controlar el riesgo desde el origen, controlar el riesgo desde el medio de difusor y controlar el riesgo desde ya el medio receptor, que en el medio receptor pues sería, si es en forma colectiva sería mucho mejor, pero si ya no se puede en forma colectiva, pues ya sería pues en forma individual nada más, ¿no? Ahí entran los EPP o los equipos de protección personal, ¿no? Eso quería acotar nada más, señorita Troya, puede continuar. Ok, siguiente diapositiva, por favor, compañera. Siguiente. Bueno, seguimos con los niveles de control de riesgo. Como usted dijo, ingeniero, todos los procesos dentro de una organización o empresa tienen riesgos, o sea, todos. Por ejemplo, como tecnóloga, desde la obtención de una muestra hasta el análisis de esta misma. Por ejemplo, como usted sabe, los tecnólogos nos enfocamos un poquito más en el campo. Cuando vamos a realizar una muestra, por ejemplo, de un agua contaminada, cuando vamos por el campo hay mucho polvo, o sea, ese sería un riesgo físico ya. Si no utilizamos una El polvo no es mascarilla, riesgo físico, señorita Troya. químico, perdón, Químico. un riesgo químico. Ya, si no utilizamos la mascarilla, si no utilizamos, qué sé yo, las gafas, obviamente nos vamos a ver afectados. ¿Por qué? Porque estamos con un riesgo químico que sería el polvo. También cuando ya hablamos del análisis, si no utilizamos nuestros guantes, las gafas y todo el equipo que es apropiado, y mucho peor, si no sabemos utilizar perfectamente los instrumentos electrónicos, podemos ocasionar incluso un cortocircuito. Y que no solamente me va a afectar a mí, sino que a todos mis compañeros.
Y es precisamente por esa razón que se han creado los niveles de controles de riesgo. Tenemos al primer nivel, que es eliminación del riesgo. Estos niveles considero que son los más importantes porque se va a eliminar el riesgo de la raíz, pero no siempre es la mejor opción. Por ejemplo, hay una máquina que no tiene frenos y ya la queremos sustituir, pero no tenemos todos los recursos para sustituirla en ese momento. Así que se nos va a hacer un poquito más complicado. Lo único que tenemos que hacer es disminuir ese riesgo a través de medidas individuales y colectivas. También tenemos sustitución del riesgo. Se refiere a buscar otro método u proceso que sea menos arriesgado. Por ejemplo, un montacargas que no tenga frenos, etc. Pero tenemos que utilizarlo de manera urgente. Así que se puede utilizar otra maquinaria que sea parecida para ya estar así sustituyendo ese posible riesgo, que incluso nos puede causar la muerte. Y más aún si la persona encargada, o sea, el chofer, no utiliza el cinturón de seguridad, que es también clave. Siguiente diapositiva. A ver, déjeme, antes que pase la siguiente diapositiva, me gustaría acotar algo ahí, ¿no? El protocolo para el control de riesgo, el primero está bien, la eliminación del riesgo, ¿no? Eso es lo que le indicaba, ¿no? Eliminar el riesgo desde la fuente, desde el foco emisor, ¿no? De donde se origina. El segundo no es el equipo de protección personal, ¿no? El segundo es sustituir el riesgo, ¿no? Eso sería como que se llama a través del medio difusor, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ustedes como técnicas en cuestiones de medición y monitoreo ambiental, ustedes pues tienen que trabajar con algún producto que tal vez es altamente cancerígeno, pero al sustituir el riesgo, yo podría conseguir también dentro del mercado, pueden haber productos que hacen la misma función, pero sin embargo no es altamente cancerígeno, es tratado con otras sustancias y eso va a bajar el nivel del riesgo de que yo me pueda tener problemas de una enfermedad profesional como que se llaman con cáncer, ¿no? Entonces, eso es un poquito en lo que cuestiones de sustituir el riesgo, ¿no? Lo que hablaba, por ejemplo, la señorita Quinto, ¿no? Que yo, por ejemplo, no pude tal vez eliminar de que me resbale porque el piso está inclinado, porque tiene que ser de ese material, porque tiene que ser liso. Entonces, bueno, tengo que buscar la forma de cómo bajar el nivel del riesgo y a través del medio difusor, ¿no? Entonces, es colocar alguna señalética, formar a las personas, capacitarles, decirle, mira, ahí ese sector es muy peligroso, por favor, ustedes tengan mucho cuidado, mucha atención, cuando vayan para allá tienen que ir con este equipo de protección. Bueno, ya estamos entrando en el punto 3, pero en el segundo punto es la forma de eliminar el riesgo desde el medio difusor, ¿no? Ese medio difusor puede ser a través, por ejemplo, a través de, ¿cómo les diría? A través de la vista, ¿no? Yo puedo identificar el riesgo, no sé, a metros, ¿cómo que se llama? De distancia, lo puedo identificar. Entonces, como yo utilizo, no sé, el ambiente, pongo una señalética, ¿no? Veo que alguna persona puede tal vez, no sé, contaminarse en un área y llevar el virus ahí en él. Yo entonces tengo que buscar la forma de que esa persona no salga, ¿sí? No salga de esa área, o si ya sale, antes de contactar con todas las demás, pues le hago alguna especie como de limpieza, no sé, un baño, alguna cuestión para eliminar esa sustancia química que lleva encima o esa agente patógeno que lleva como que se llama en él, ¿no? Y ya el último punto, sí ya es, como les decía, pues el medio receptor, que puede ser en forma colectiva o puede ser en forma individual, ¿no? Entonces, ese es más o menos el proceso. Esos serían los 3 puntos. Desde la fuente, desde el medio difusor y desde el medio receptor. Listo, señorita Troya, nada más eso quería. Ok, continuamos con aislar el riesgo. ¿Qué significa esto? Evitar que las personas tengan contacto directo con esta cierta área. Le comento, ingeniero, que hace varios meses mis compañeros y yo tuvimos la oportunidad de realizar una visita técnica en el mapa Daule, en donde hay una área que se llama clorogás. Clorogás es una sustancia química altamente tóxica que si una persona entra sin las medidas preventivas puede ocasionar varios efectos en la salud. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Aislando el riesgo, ya que esa área está un poquito lejos del laboratorio, etc.
y que no pueden dar cualquier persona que no esté autorizada. A Y no ser también que- como puede Sí, sigue. Y también como puede observar en las imágenes, en la última foto todos tenemos nuestros cascos, lo cual fue una medida muy buena, ya que estábamos a 50 metros de altura, más de 50 metros. Sí, Sí, pero entra el casco no es que se utiliza para cuestiones de caídas, ¿no? O sea, caídas de ustedes, no. El casco se utiliza es para proteger la cabeza cuando te caiga algo de arriba, ¿no? Para eso es el casco, ¿no? Por ejemplo, en Claro. un área tal vez libre, como están ahí, si uno no tiene el peligro de que te caiga, como que se llama, algo en la cabeza, entonces, pues, no, o sea, ¿cómo le diría? No es prescindible que utilices el casco, a no ser que también lo utilices el casco como protector de los rayos solares que te caigan en la cabeza. Entonces, bueno, si estás en el aire, si estás en el aire, al aire libre, pero si estás, se me ocurre, en un lugar que tal vez no te dan los rayos solares, no te va a caer nada en la cabeza, pues entonces, bueno, el casco ya como que estaría de más, ¿no? El casco es un equipo de protección. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, pero eso es una política de la empresa, que en toda empresa que tú entras te dan un casco de seguridad por medidas de seguridad. A ver, Por mire, Es parte- obligación. el casco, aparte del equipo de protección personal, también tiene otra función, ¿no? No sé si ustedes se habrán dado cuenta. Aquí el señor que le está dando la charla, ¿de qué color es el casco? Como blanco, Es blanco. Blanco, ¿Y ustedes de qué color tienen el casco? azul Azul y verde. Ya. amarillo. Entonces, los cascos también, aparte, como se llama, de protegerle a usted, también es una forma de señalización de los, como cuestiones jerárquicas, o como también áreas de trabajo. Por ejemplo, las personas que utilizamos casco de color blanco, por lo general son designados a personas que tienen un cargo jerárquico, cargo técnico, el jefe, el inspector, el supervisor, el técnico, utilizan por lo general casco de color blanco. Las personas que trabajan en el área de construcción, en el área de construcción, utilizan por lo general casco de color azul. Hay cascos de color amarillo que también se utilizan. Por ejemplo, el casco de color verde, por lo general lo utilizan las personas que están dentro de las brigadas de emergencia. Este color verde es netamente para las personas que están haciendo algún tipo de salvamento, algún tipo de primeros auxilios en las brigadas, ¿no? Esos son más o menos para el cual uno utiliza, como que se llama, los cascos. Ahora, los cascos también tienen diferentes, ¿cómo les diría? Material, ¿no? De resistencia. Hay unos cascos, por ejemplo, que les puede costar a ustedes 20, 30 dólares, o hay un casco que ustedes lo pueden encontrar en 2 dólares 50, 3 dólares. Y eso también es dependiendo de qué material están, como que se llama, están hechos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo dos tipos de casco. Tengo el casco verde y tengo el casco blanco. Cuando yo estoy, como que se llama, haciendo mi trabajo de técnico, me pongo el casco blanco. Y cuando estoy haciendo el trabajo tal vez de brigadista, me pongo el casco de color verde, ¿no? Entonces, eso también un poco. Entonces, no sé si quedó claro un poco, pero por ejemplo, si yo estoy trabajando en un área, como les decía, que tal vez no tengo peligro de que me caiga algo en la cabeza, porque para eso es más la función del casco, o rayos solares, entonces no utilizo como que se llama el casco. Bueno, criterio del técnico, ¿no? Por ejemplo, en esta última foto que yo estoy viendo aquí, aquí yo veo que hay un riesgo totalmente visible, no veo una barrera, ustedes están caminando y no sé si aquí en donde están estos tubos huequeados aquí son una especie de piscinas. O sea, aquí yo no veo ninguna barrera que impida que yo me caiga, como que se llama, estas piscinas. O no sé si estas piscinas están llenas de agua, no aprecio muy bien, ¿no? Pero aquí deberían colocar algún tipo de baranda, casi como las que están aquí, de color amarillo, para que las personas que están circulando por aquí no haya de que me caiga yo aquí, ¿no? Claro, y también ellos pudieron darnos los cascos para identificarnos, o sea, que somos visitantes. Estábamos haciendo una visita. Por eso les digo, ¿no? Entonces aquí están utilizando pues el casco como una forma de identificación de que son visitantes de ustedes, ¿no? Exacto, sí. Aunque aquí le pusieron un casco verde a alguien ahí, pues si yo la veo con ese casco verde, yo digo, bueno, esta persona es brigadista o es de emergencia. Sí, bueno. Pero así Listo. nos dieron los cascos ya. Bueno, entonces continuamos ya mi última parte, ¿ok?
Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora tenemos controles de ingeniería. Estos controles se diseñaron para que la fuente de riesgo sea bloqueada o anulada, así como un sistema de alarma de incendios, como por ejemplo, también una alarma que detecte cuando existe una fuga de sustancias tóxicas, para que uno ya esté activo, ¿no? Sepa que hay un peligro. Controles administrativos consiste en promocionar información, instrucciones o capacitaciones. Eso ya, ahí entran ya los compañeros que son técnicos en prevención de riesgos laborales. Ellos van a dar esas capacitaciones de que todo trabajador tiene que saber utilizar un extintor, todo trabajador tiene que saber utilizar correctamente las máquinas, y también tiene que haber un punto de emergencia. Por ejemplo, hay algún movimiento telúrico, todos tienen que saber a dónde acudir para que todos estemos seguros, claro. Y por último también tenemos a los equipos de protección personal. Estos equipos de protección personal incluyen protección para los ojos, como gafas, para las manos, como guantes, boca, nariz, mascarillas, etc. Pero eso ya lo harán mis compañeros más adelante. Muchas gracias. Listo, déjeme El acotar algo micrófono. aquí, señorita Troya, sí. Los controles de ingeniería se refieren a tratar de eliminar el riesgo desde la fuente, ¿no? Y ese control de riesgo desde la fuente, necesariamente habría que tal vez identificar, por ejemplo, para estos controles de ingeniería, nosotros utilizamos un instrumento que se llama el diagrama de Ishikawa, o también, como que se llama, hay el árbol de problemas, o también hay otro que se llama el árbol causa-efecto, ¿no? Esto de aquí lo único que hace es identificar el riesgo que está ahí latente, la fuente, y uno busca la manera de cambiar los procesos, ¿sí? Se me ocurre, a lo mejor, como que se llama, yo me doy cuenta que el origen del riesgo es una máquina, ¿no? Es una máquina que me está produciendo ruido. Entonces yo tal vez sustituyo la pieza que está defectuosa, sustituyo la máquina, y eso ya demanda ingeniería, porque ingeniería viene como de la parte de ingeniarse, ¿no? De mejorar el proceso, ¿no? Se me ocurre, veo que hay un área en donde está muy reducida, está muy chiquito. Entonces, la única solución que yo veo es ampliar como que esa área, ¿no? Entonces, necesito pues trabajo de ingeniería porque tengo que tal vez hacer paredes, tal vez como que se me acondicionar, energía eléctrica, no sé, pintada, techo, bueno, piso. Entonces, ya demanda un trabajo mucho más meticuloso, un poquito mucho más ingenioso, ¿no? Se me ocurre, bueno, en el caso de ustedes están realizando un levantamiento de información, recogiendo muestras, y yo me doy cuenta que ustedes, la forma como recogen la muestra no es la adecuada, ¿sí? No es la forma como que se llama que como que sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces yo analizo eso y digo, no, los chicos pueden recoger la muestra si yo elaboro este diagrama de proceso, este diagrama de flujo, ¿sí? En donde yo tal vez estoy sacando ciertas cosas que están por gusto y estoy como que se llama, tal vez disminuyendo un poco, no sé, tiempos, tal vez peligros, y estoy cambiando el proceso. Eso también demanda ingeniería, ¿no? Eso es como que se llama el control de ingeniería, ¿no? El control administrativos es netamente con las cuestiones de organización, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el empleador, tal vez yo veo que las fallas están desde la parte de arriba, ¿no? Desde el empleador, desde el suministro que me están dando, por ejemplo, tal vez de equipos de protección personal. Veo que hay equipos de protección personal o equipos de protección colectivo que no son como que se llaman los adecuados. Entonces, yo vengo y hago como que se llama el respectivo informe e indico que no se está haciendo en una forma administrativa adecuada. A veces son también, por ejemplo, ciertos sistemas medios burocráticos, medios así que se demoran el tiempo. Entonces, desde el punto de vista donde la gente que toma la decisión, el punto de vista ejecutivo, ahí es la parte de administrativo, ¿no? Y el equipo de protección personal, pues ya tiene que ver con los operadores, ¿no? Con la gente que está trabajando, con el colaborador. Pero antes del equipo de protección personal, ustedes tienen que primeramente el equipo de protección colectivo.
Si ya no se puede con el equipo de protección colectivo, ahí viene el personal, ¿no? Como les digo, el equipo de protección colectivo, amenoras, podemos decir, costos, porque no es lo mismo, por ejemplo, se me ocurre poner una baranda que voy a tal vez salvaguardar la vida de 20, 30 personas, a utilizar tal vez un casco o un arnés o una bota que se eleva mucho más el costo, ¿no? Primero es en el control de riesgo preventivo es en forma colectiva y después ya en forma personal, ¿no? No sé si quedó, o sea, aclarado un poco esa parte, lo que acoté. Si no, continuemos, por favor. Bueno, a continuación mi compañera ingeniera. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. A continuación de lo expuesto por mi compañera, mi tema es prevención de riesgos laborales. Antes que todo, tenemos dos palabras muy derivadas. Tenemos lo que es prevención y riesgos. Prevención, que viene de prevenir, o sea, se refiere a la preparación con la que se busca evitar de una manera muy anticipada. Y también, también tenemos lo que es riesgos. Riesgo es la probabilidad que una amenaza se convierte en un desastre. O sea, la vulnerabilidad o la amenaza no representan en realidad un peligro, pero si se juntan, allí sí se convierten en un riesgo. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es prevención de riesgos laborales? Prevención de riesgos laborales es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en toda la fase de la actividad de la organización, con el fin de evitar o disminuir los riesgos de actividades de trabajo. ¿Quién se encarga de la prevención de riesgos laborales? La prevención de riesgos laborales en sí, desde mi punto de vista, tiene como objetivo proteger al trabajador de los riesgos que se derivan de su trabajo. Por tanto, una buena actuación en prevención ¿cómo se dice?, de riesgos laborales implica evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales, como ya lo habíamos mencionado. Esto debe conseguirse, en primer lugar, fomentando primero en los responsables de las empresas en sí, como dueño y jefe del personal que labora allí. La inspección de trabajo, el cuerpo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tienen asignadas la vigilancia y el control de la normativa de prevención de los riesgos laborales. ¿Qué importancia tiene la prevención de riesgos laborales? La prevención de riesgos laborales es uno de los pilares fundamentales de cualquier empresa, ya que ayudan a aumentar las condiciones de seguridad y con ello también la presentación y la protección o también la higiene del personal de trabajo. Tenemos también cuáles son los riesgos laborales más frecuentes. En sí existen varios tipos de riesgos laborales, pero dentro de las características que se pueden destacar tenemos algunos que son principales, como riesgo físico, químico, biológico, ergonómicos, psicológico, mecánico y seguridad vial. En sí le voy a hablar de tres riesgos más importantes. El físico, que son los más comunes. Aquí podemos encontrar aspectos relacionados con el ruido en el trabajo, o sea, en circunstancias peligrosas. La vibración de la maquinaria, la iluminación inadecuada a una temperatura excesivamente, puede ser caliente o fría. También tenemos un riesgo químico. El producto en diferentes procesos en el propio medio ambiente. La peligrosidad de estas afecciones viene provocada por la inhalación, por ingestión o absorción de sustancias que son dañinas para el cuerpo humano. Y por último, como riesgo principal, tenemos lo que son riesgos biológicos. Está producido a causa de agentes patógenos, como ya el ingeniero lo había mencionado también, obviamente, como por ejemplo los parásitos, las bacterias, los virus o los hongos. Los riesgos biológicos pueden provocar determinadas enfermedades. Por ello, es necesario elaborar un control de salud en el que se puedan incluir las vacunas o las pruebas para tener las medidas específicas. La siguiente diapositiva, por favor. Antes que pase la siguiente diapositiva, Plúa, un ratito nada más. Por ejemplo, en la parte de quién se encarga de la prevención de riesgo laboral, correcto, como usted decía, desde el punto de vista legal, pues es el representante legal de la empresa, ¿no? Ese es a quien le va a caer el Ministerio de Relaciones Laborales, a quien le va a caer, como se llama, el IES, ¿no? De ahí él busca por lo general un técnico que le asesore, que le ayude, que es el técnico en prevención de riesgo laboral. Pues el técnico hará su función, pero creo, así como en forma de resumen, ¿quiénes son responsables de la prevención de riesgos? Somos todos, todas las personas que estamos integrados, porque el trabajador también tiene que ser responsable. O sea, de nada vale
que el dueño de la empresa, el técnico, haga su trabajo, pero si el trabajador no le para bola, como se dice vulgarmente, no hace lo que se le está pidiendo para que él se asegure, entonces no va a haber ningún tipo de resultado, ¿no? Aquí es un conjunto de todos somos responsables de la prevención de riesgos laborales, ¿no? ¿Y qué importancia tiene? Bueno, si no se hiciera la labor de prevenir los riesgos laborales, entonces vamos a tener nosotros una gran cantidad de personas enfermas, en especial, por ejemplo, en el área industrial. En el área industrial se trabaja mucho con cuestiones de riesgo físico, químicos y biológicos. Esos son como los tres principales riesgos laborales que podemos encontrar nosotros en áreas industriales, ¿no? Aunque la industria, pues el concepto dice que es el conjunto de personas realizando una actividad laboral, y eso también puede ser también, por ejemplo, en una escuela, en un colegio. Pero por lo general en lo que es la industria, que se elabora algún tipo de materia prima y se la transforma, por lo general ahí encontramos como tres riesgos así bien marcaditos, ¿no? Que es el físico, químico y biológico. Físico, ya usted lo dijo, es iluminación, es temperatura, es radiación, es vibración. ¿Cuál más me falta? Creo que ahí está, ¿no? En los riesgos químicos encontramos nosotros problemas de sustancias tóxicas, sustancias químicas, encontramos polvo, encontramos neblina, encontramos smog, encontramos humo. Esos son riesgos como que se llaman químicos. Riesgo biológico, todo lo que tiene que ver con agentes patógenos, como bacterias, virus, hongos, moho, todo eso ahí pueden como que se llama ocasionar algún tipo de enfermedad profesional, ¿no? Si nosotros no controlamos o sea, no trabajamos en la prevención del riesgo, es mucho más caro, porque imagínense que un dueño de empresa que no haga el trabajo de prevención de riesgo, ¿no? Imagínense que se le mueran 10, 15, 20, 30 personas así de solo un golpetón. Entonces, eso cuesta, ¿no? Hay una película que yo me acuerdo que le vi, fue una de las demandas más grandes a nivel mundial. Eso fue una empresa que proveía de energía eléctrica en Estados Unidos. No me acuerdo ahorita cómo se llama, cómo que se llama la película, pero esto salió porque esta empresa utilizaba agua para enfriar los reactores. Eran unos reactores, no sé si eran reactores nucleares o algún tipo de reactores que tenían estaban hechos de un material muy contaminante, ¿no? Entonces, ellos eran unas bombas que jalaban agua no sé, se me ocurre, de la tierra, y enfriaban los reactores, y esa agua que ya la utilizaban la cogían y la bombeaban de nuevo, como que se llama, al medio ambiente, ¿no? Entonces, como utilizaban esa agua para potabilizarla y mandarla, como que se llama, a las casas, ¿no? Dentro de esa agua, pues allá existía la contaminación que habían ocasionado esta empresa de energía eléctrica. Una señora que se puso a trabajar con un abogado, pues comenzó a encontrar que todas las personas de ese sector que vivían, tenían problemas de cáncer, de infertilidad. Bueno, había un sinnúmero de cosas. Al final se hicieron como cerca de 300 personas que tenían sus efectos colaterales, ¿no? Entonces demandaron a esta empresa y fueron millones de dólares. A cada familia le tocó aproximadamente como unos 8 o 10 millones a cada una. Y eso fue como por la década de los 80. Más o menos por ahí, como que se llama, fue esa demanda de esa empresa. Pero eso se conoce como la demanda más grande y millonaria que hubo. Entonces imagínense una empresa pequeña que sus trabajadores sufren un accidente o tal vez una enfermedad profesional, una demanda, automáticamente la puede quebrar, ¿sí? La puede llevar a la quiebra, porque va a tener que pagar, remediar, como que se llama, todos los daños que ha ocasionado a las personas, y a lo mejor se podía haber evitado tal vez con una pequeña cantidad de dinero, invertir en lo que es prevención, ¿no? La prevención salva, cuida vidas, ¿no? Y evita, como que se llama, problemas de costos. Sí, listo, Pluas. Continúe. Ya, antes de continuar, existen más riesgos laborales que son frecuentes. Pueden ser los riesgos eléctricos, incendios, explosiones, contaminación acústica, por caídas, golpes y tropiezos, y también por temperaturas extremas. Bueno, ahí está mezclando los riesgos físicos y mecánicos, ¿no? Pero por lo general, sí, los 6 tipos de riesgos que uno podemos encontrar en el área laboral es físico, químico, biológico, ergonómico
psicosocial y mecánico. Esos son como se llaman los 6 tipos de riesgo que como que tienen mayor. El riesgo eléctrico entra un poco en la parte de mecánico y también en riesgo físico, por ahí entra la cuestión. Es lo que conozco. Usted me dice riesgo vial, creo que me estaba diciendo. Bueno, en la matriz de riesgo que nosotros, como que se llama, por lo general elaboramos, el Ministerio de Relaciones Laborales, en riesgo vial, no. Eso tal vez entraría como en riesgo mecánico, ¿no? Porque riesgo mecánico entra todo lo que es atropellamiento, lo que es contusiones, cortaduras, eso entra como en riesgo mecánico, riesgo vial. Listo, Plugas, continúe. Ya. Tenemos plan de prevención de riesgos laborales. Es obligatorio el plan de prevención de riesgos laborales. En sí, la documentación del plan de prevención es obligatoria para todas las empresas, aunque la existencia de un plan de riesgos laborales no constituye en sí misma la garantía de efectividad. Dentro del plan de prevención de riesgos laborales se deben incluir diferentes aspectos y claro, a su vez también deben ser conservados por una posible inspección de trabajo y para los representantes de los trabajadores. En base a aquello tenemos aspectos que deben incluir el plan de riesgos laborales. En sí se considera que son 3 aspectos: características de la empresa, o sea, el tamaño de la empresa, organización territorial, riesgos genéricos de las actividades que se realizan en aquella empresa. También tenemos lo que es política preventiva de la empresa, con una declaración en la que la empresa que afirma que va a integrar en prevención y los objetivos que quieren alcanzar en cuanto a la materia que están implementando. También tenemos lo que es estructura organizativa, prevista para la actividad preventiva de la empresa, donde se incluirán las responsabilidades, los procedimientos y los procesos productivos. ¿Quién se encarga de la prevención de los riesgos laborales? La evaluación debe llevarla a cabo el personal técnico, como usted lo acaba de mencionar, que sea muy competente y que forme parte de la organización de recursos para las actividades preventivas. Debe disponer con la capacidad y actitud necesaria para desarrollar las funciones, según correspondan, claro. O sea, pueden ser de nivel básico, intermedio o superior, en sí definidas en el RCP, como usted lo ha mencionado en clases atrás. El empresario, o incluidas las administraciones públicas, tienen el deber de proteger a sus trabajadores frente a los riesgos laborales. ¿Por qué? Porque deben garantizar la salud y seguridad en todos los aspectos relacionados con su trabajo. Elementos del plan de riesgos laborales. En lo referente a la evaluación de la actividad preventiva, el plan de riesgos laborales deberá de contener la priorización, el plan de información de los trabajadores en material del plan de riesgos laborales y las medidas de emergencia. También en lo referente a la evaluación de riesgos y criterios de valoración adecuados, deberá en sí quedar reflejado el plan de prevención de riesgos. Y también se deben incluir la vigilancia de la salud realizada a los trabajadores en aplicación del artículo 22, si no me recuerdo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué medidas se aplicarán? El empresario aplicará las medidas que integran el deber de generar la prevención con arreglo de los siguientes principios generales. En sí tenemos 8 principios generales. Evitar los riesgos como número 1. Como número 2 tenemos evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Como número 3, combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que se respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras en particular, o atenuar el trabajo monótono y repetitivo, en sí reducir los efectos del mismo en la salud, considerar el progreso de la técnica y sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, o planificar la prevención. En base a todo esto, también puedo acotar, como también lo habíamos mencionado en clases anteriores, que existen riesgos laborales también en base a nuestro área de trabajo, como es el ruido, las vibraciones o una iluminación inadecuada, como ya se había mencionado. El ruido en sí es un riesgo. Es uno de los riesgos laborales más frecuentes a los que están expuestos los trabajadores. El ruido puede provocarse un estrés, fatiga, pérdida de capacidad o alguna reacción, pero en sí también se puede prevenir, desde mi punto de vista. Se deben poner a disposición de los trabajadores, creo, para que los utilicen protectores auditivos que sean individuales,
apropiados y correctamente ajustados. También tenemos lo que son vibraciones. Por ejemplo, la vibración del cuerpo entero puede producir trastornos respiratorios, musculoesqueléticos, sensoriales, cardiovasculares, etc. En sí también tenemos cómo prevenirlo. Para disminuir la exposición o vibraciones podemos tomar medidas adecuadas de aceleración transmitida, ya sea a la mano o de todo el cuerpo, porque también pueden ocurrir lesiones. También tenemos una iluminación inadecuada. En el trabajo pueden originar fatiga ocular, o sea, las vistas, cansancio, dolor de cabeza. También pueden ocasionar estrés, creo yo. También tenemos cómo prevenirlo. Tenemos que detectar el área de trabajo como una iluminación deficiente para que no pueda ser muy afectada. O sea, en zonas con exceso de luz. Mantener un equilibrio entre la presencia de luz artificial o una iluminación. También tenemos que dar mantenimiento periódicamente a las luminarias y otras fuentes de luz. Posicionar las luminarias de cierta forma que evite el deslumbramiento a los trabajadores para que así puedan causar menos daño. Listo, Pluvas, excelente. No sé si ya terminó ahí o le damos paso a la siguiente persona, porque Sí, a ya... continuación mi compañero. Ya, listo. Ingeniero, disculpo, no sé si me permita tener la cámara apagada, por lo que la señal del internet está cada vez que la escucho Ya, listo, no hay entrecortado, problema, se me Quinto. sale. Bueno, a mí me toca protección colectiva. Bueno, pues hablemos de protección. Pues dice que es el acto de proteger, de resguardar al trabajador o a cualquier tipo de persona. Colectivo, la palabra colectiva. Esto dice que es aquello vinculado a un grupo de personas o trabajadores en lo laboral que están expuestos a un cierto riesgo, se pone en el cuidado grupal en particular, pero que deben complementarse con la protección individual. Por ejemplo, tenemos en el caso de una instalación industrial, actividades que se realizan, se generan vapores con un elevado nivel de toxicidad. Una medida de protección colectiva sería pues colocar un sistema de ventilación del aire y disponga de un método de extracción de los vapores nocivos. Con este tipo de iniciativa, pues todos los empleados que cumplan con sus tareas en dicho ambiente, estarían protegidos. Quería contar que según, o sea, un concepto que encontré en el internet, no sé si será verdad, antes lo quería acotar, que según expertos dice que la protección colectiva resulta efectiva que la protección individual en términos de prevención, porque abarca a muchos sujetos y que suele ser más segura. No sé si lo asegure o no. Sí, creo que sí, porque como le indicaba, En en todas, en cuestiones colectivas se me ocurre, usted está trabajando en un área elevada, ¿no? Y usted está con su compañero de trabajo, tal vez tiene uno, dos, tres. Entonces, la persona no solamente trata de velar por su seguridad, sino que también trata de velar por la seguridad del compañero de trabajo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, lo veo que él está tal vez haciendo algún acto inseguro. Le digo, oye, Pepito, ponte, o sea, estás haciendo en forma inadecuada, tienes que hacerlo así. Entonces, ahí es que tal vez la forma afectiva, ¿no? Hay una especie de lazo de compañerismo, se cuidan entre ellos. Entonces, ahí hay un poquito de afectividad, porque involucra a varias personas, ¿no? En cambio, en la parte individual, pues utilizar un arnés, es suyo, usted no lo utiliza, no es que usted está compartiendo ese equipo de protección con otra persona. En cambio, el equipo de protección colectivo sí se comparte entre todos los que están trabajando en esa área. ya. Dice que, a ver, en toda oficina o espacio de trabajo debe existir un plan de prevención de riesgos, uno de emergencia, que debe complementar con los programas de uso y mantenimiento de los equipos necesarios para la protección colectiva.
Y ya esto no significa que no son instalados al personal, que deben de recibir también una capacitación adecuada para saber utilizarlos y que estos deben de estar en buenas condiciones o bien reponerse cuando ya no puedan ofrecer sus prestaciones correctamente. Para escoger estos equipos de protección colectiva más adecuados, pues es necesario tener en cuenta ciertos factores determinados, comenzando por la calidad la cantidad de los trabajadores que se exponen a cada riesgo en particular. También debemos considerar, antes de adquirir un equipo de protección colectivo, el espacio que esté disponible en la empresa para colocarlo. Si hay muchas opciones, entonces pues los representantes de seguridad deben priorizar los puntos más cercanos para estas actividades, para que provoquen los riesgos. En caso contrario, se recomienda plantear una distribución del espacio, porque de nada sirve contar con la protección sin llegar a ellos. Dentro de la protección colectiva se encuentran también las duchas de seguridad que sirven para frente a los diferentes incidentes. Puede ser como las quemaduras químicas, los incendios que son provocados ahí o se hacen en el trabajo. Las características fundamentales en su caudal debe ser suficiente, que el individuo se moje completamente de forma casi instantánea. Además del agua no debe estar fría, porque esto podría generar un estado de shock ante la quemadura. Y debe ser potable. Listo. Los muy equipos bien. de protección son aquellos Sí, continúe, Los continúe. equipos de protección son aquellos que están dirigidos a proteger a varios trabajadores al mismo tiempo, tal como los individuales. Depende de cuáles son los riesgos a los que se enfrenten, se establecen los equipos necesarios. Las medidas de protección pueden ser distintas dependiendo del tipo de trabajo en el entorno laboral y los riesgos a los que se expone el trabajador. Entre las más comunes tenemos los sistemas incendios. Este puede ser desde los extintores a las instalaciones de detección de humo, de incendios, las alarmas, los tableros, el voceo, las sirenas, los detectores de humo, los detectores de calor, el detector de gas, la suspensión contra incendio. En este sistema pues también se encuentran divisiones, como por ejemplo, sistemas automáticos, sistemas hidrantes, cuarto de bombas, los sistemas especiales de supresión. Estas son para áreas más específicas, en donde el agua representa un riesgo mayor para los equipos de vapor, como los líquidos inflamantes o equipos electrónicos. Este sistema pues puede ser a base de distintos componentes. El sistema a base de agentes limpios y a base de espuma. O para uso más específico, como el de extinción para cocinas industriales. ¿Cómo podemos diferenciar? Diferenciar ya que visualmente pueden lucir igual, pero lo que se distingue es en su contenido. Las barreras de sonido. En entornos laborales muy ruidosos se deben aislar los lugares o espacios compartidos. En el lugar de trabajo, el ruido puede perturbar, por frecuencia y su volumen. Por ejemplo, un ruido agudo, irrita los oídos mucho más que el ruido, aunque se emitan los dos. El vallado experimental de espacios de trabajo. Esta es otra medida de protección colectiva empleada en zonas de obra o espacios industriales. Son las señaléticas. La señalización e indicativos. Las señales
son distintos tipos de, y su principal función pues es alertar a los trabajadores de que no sigan por ahí, no pasen por ahí, porque es peligro, riesgo, o prácticas para para prevenir accidentes laborales. Las barandillas, pasamanos y escaleras se utilizan para resguardar del riesgo de caída cuando hay aberturas o desniveles en el área del trabajo. Deben ser rígidas, resistentes a los golpes, tener una altura mínima de 90 centímetros y un rodapié con 15 centímetros de altura mínimo. Los andamios y redes anticaídas. Debe estar perfectamente ensamblado y fijo al piso, al suelo. Y los trabajadores deben acceder por medio de las escaleras o rampas. La seguridad pues refuerza con barandillas y equipos de protección individual. Ya, ¿algo más, señorita Quinto? Señorita Quinto. ¿Se le fue el internet a la señorita Quinto? Parece que sí. Le está fallando, Ya. dijo ingeniero. Continúe entonces la siguiente persona. Tenemos Reyes, Zambrano y Villagómez. Sí, suba compañera a la siguiente diapositiva donde están las redes para explicar un poquito. Las redes y los andamios. Un poquito más arriba. No, otro poquito más abajo, por favor. Claro, donde estaba la... Ahí tenemos los andamios y redes anticaídas. Sí. Ingeniero, Ahí, disculpe, se me fue el exacto. internet. Sí, ya, tranquila nomás, señorita Quinto. Ya, excelente exposición, le felicito. Ya. Buenos días, ingeniero y compañeros presentes. Continuamos con las diapositivas sobre la medida de protección colectiva. Bueno, indicamos que es una técnica que nos protege frente a los riesgos y que no se han podido evitar. Por ejemplo, la protección colectiva quiere decir que protege a varios, no solo a un trabajador, sino a varias personas. Como por ejemplo, destinado que sé yo, si hay un hueco, hay un sistema de vallado perimetral, por ejemplo, y no podemos ir porque ese es el sistema que está protegiendo ese hueco, para que diferentes personas no vayamos y caigamos ahí o resbalen. Ya. Luego tenemos andamios y redes anticaídas. Bueno, los andamios nos permiten acceder a las alturas necesarias donde necesitamos trabajar, pintar, remodelar cualquier tipo de edificio, casa. Debe estar perfectamente fijo al suelo y nos permite acceder mediante escaleras. Y las redes anticaídas sirven para evitar o disminuir el efecto de las caídas de las personas a distintos niveles. Por ejemplo, ahí observamos las redes. Por ejemplo, si un trabajador está en una altura demasiado alto en ese edificio, ya por A o B motivo vamos distraídos con, qué sé yo, una funda de cemento y no nos damos cuenta porque otro ingeniero nos llama y nos volteamos y nos podemos rebalar, pero estando la red anticaída nos puede salvar la vida. O sea, ya nos disminuiría el riesgo un poquito, qué sé yo, nos daríamos un golpe, pero ya no ocasionaríamos una muerte, como quien dice. También podría ser que un señor trabajador esté también poniendo bloques en la pared. Y esta red nos ayuda a que por si acaso se le caiga por A o B motivo, se le suelta un bloque o un pedazo de fierro, nos ampara porque puede ir otra persona en la parte de abajo y ya como está esa red, nos puede amparar de que le caiga a esa otra persona. Luego tenemos el vallado perimetral de la zona. Me gustaría contar Ya. algo, ¿cómo que se llama aquí? Reyes creo que era, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, aquí existen, por ejemplo, diferentes tipos de redes, ¿no? Hay unas redes, por ejemplo, esta red de aquí evita que la persona caiga al suelo, pero si ustedes se darán cuenta, no sé si será tal vez el vallado perimetral de la zona,
antes de que la persona caiga al suelo, también se pone un tipo de red que está como en todo el perímetro, que está como para que la persona no caiga, ¿no? O sea, es una red, ¿cómo sería? Una red preventiva sería la que está acá, ¿no? Y la que está acá, la que está afuera, ya sería como una red de seguridad para que yo no caiga, ¿no? Por lo general hay, por ejemplo, tipos de red que son en forma de horca, le llaman en forma de horca. Hay unas redes que están así en forma como de, ¿cómo le llaman esto? Ya se me fue el nombre, pero hay como unos 3, 4, 5 tipos de red que se utilizan. No sé si tal vez Reyes iba a hablar algo sobre el vallado perimetral, que estaba en conjunto con la red anticaída. Sí, ingeniero. Ya, listo, ya. Tal vez me adelanté. Ya. El vallado, perdón, el vallado perimetral de la zona. Es una medida de prevención colectiva empleada en una zona de obra o espacios industriales. Por ejemplo, cuando vamos a realizar una obra recién por primera vez, cuando estamos parando pilares para un edificio, se enmalla toda la zona, o sea, se pone todo el vallado de la zona perimetral para que personas de los trabajadores no salgan a la calle o personas particulares ingresen, puedan ingresar. Por ejemplo, el tipo de personas de las calles que pueden ingresar un personal no autorizado porque puede haber restos de alambres, clavos, todo eso. Pero en cambio, las personas, los trabajadores que ya están dentro, ellos tienen sus respectivos tipos de protección, como por ejemplo bota, casco, guantes, en ese tipo de vallado. Ah, ya, entonces sí es diferente lo que yo le estaba indicando, ¿no? Porque hay, por ejemplo, dentro de Sí, lo ingeniero. que es estas redes, como le decía, hay una red que se pone en todo el perímetro, ¿no? Evitando que la persona caiga. O sea, evita que la persona caiga, o sea, se acerque como al vacío, ¿no? Pero este tipo de red que está en la parte de afuera, que es como especie de como una, ¿qué sería? Como una red de pesca, ¿no? Entonces, esta red lo que va a evitar es que si la persona sale de este perímetro y cae al suelo, pues ya no caiga como que se llama al suelo, sino que se quede enredado aquí, ¿no? Ese es un tipo de redes. Sí, Este vallado que usted dice es como para evitar que las personas ajenas al trabajo ingresen, como que se llama al área de trabajo. Hay unos que también, no sé si ustedes habrán visto, que ponen como una especie como de un techo, ¿no? Saben poner como un techo para evitar también las caídas de los objetos al suelo. ya, ok. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, luego tenemos barandillas y pasarelas y escaleras. Las barandillas se utilizan para resguardar el riesgo de la caída a desniveles en el área de trabajo. Tienen una altura de 90 centímetros, e incluyendo el pasamano. Las escaleras que guardan el dentro de la zona otra. Bueno, las barandillas de 90 centímetros permiten que la persona pueda sostenerse y no pueda caer. Y la pasarela es como una plataforma, tal como observan en el dibujo, se observa que es una como plataforma para poder cruzar dentro de ella. Y las escaleras nos ayudan para el desplazamiento de un lugar a otro, por ejemplo, sea de una altura o llevar cualquier tipo se me fue. Cualquier tipo de material de un lado a otro, para que pueda, como quien dice, acceder en lo posible. Luego tenemos... Me está hablando en la pasarela. Sí. La pasarela es lo que el señor está agarrándose de las manos, ¿no? O sea, tipo, Claro. En la parte de abajo, esto le llaman rodapié. No sé si tal vez aquí lo habrá puesto como pasarela, ¿no? Pero si ve usted como que se llama aquí como una franja de color amarillo. Ya, esto se llama rodapié, esto evita que por si acaso a veces cae en el suelo, ¿no? Saben caer en el suelo un tornillo, un perno, alguna piedra, alguna cosita. Entonces, cuando uno tal vez va caminando y patea eso, entonces este rodapiés impide que esto caiga, como que se llama de un, no sé, segundo, tercer, cuarto, quinto piso y caiga al suelo, ¿no? Ya. Luego tenemos los extintores. Los extintores de incendio deben existir en ciertas actividades.
cuando trabajamos con elementos que pueden provocar un incendio. Por ejemplo, en las zonas de obra hay diferentes turnos. Hay mañana, tarde y noche. Especialmente cuando se trabaja en la noche, se utiliza esencialmente, se hacen unas pequeñas fogatas, por ejemplo, a los trabajadores que trabajan en la zona nocturna. Porque por el incremento excesivo del clima, por ejemplo, si es en el tipo de la sierra, hay excedente frío. Y los trabajadores hacen una pequeña fogata como para mantenerse caliente por el momento. Pero eso también hay que mantenerlo con cuidado porque un incendio se puede provocar. Y hay que también tener un tipo de extintor a la mano en caso de que este incendio se provoque y se extinga en toda la diferente, como quien dice, en todo el diferente tipo de trabajo. Ya, luego tenemos el orden y limpieza. Se incluyen entre las medidas de protección por su importancia a la hora de evitar o generar nuevos riesgos y asegurar que las medidas existentes se puedan cumplir con la función de protección. Por ejemplo, tenemos que tener una limpieza adecuada, no tener todo desarreglado. Por ejemplo, hay obras que ya cuando culminan dejan todo desarreglado, pero hay obras que no. Cuando culminan tenemos que coger todos los materiales, implementos que queden botados ahí, porque de lo contrario eso provocaría un efecto secundario, por ejemplo, a las personas que caminan por ahí, hay niños que van recolectando en esos fierros viejos, andan sin zapatos, se pueden dañar, todo ese tipo de peligro que causa. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la diferencia entre el EPC y el EPI. Bueno, la diferencia entre el EPI podemos decir que es un equipo de protección individual que sirve solo para el empleado y se aplica en el cuerpo. Quiere decir, por ejemplo, es un equipo totalmente solo, como usted lo indicó, para cada persona, como por ejemplo guantes, mascarilla, botas, todo ese tipo. Y el EPC es un equipo de protección colectiva, o sea, se utiliza para uno o varios empleados y no se aplica al cuerpo, como por ejemplo las señaléticas, conos, todo ese tipo. Por ejemplo, cuando vemos una señalética de limpieza, por ejemplo, piso húmedo, no pasar por esa zona porque si está la señalética no vamos a pasar por esa zona porque de lo contrario nos indicarán que está prohibido pasar, porque si pasamos nos podemos resbalar y caer y ocasionar un peligro. Muy importante. Ya. Sí. Y también los conos, también los utilizamos también muchas veces cuando vamos en las calles con nuestro carro, se nos daña, los ponemos a una distancia de unos 10, 15 metros para provocar también un peligro. Por ejemplo, hay carros que vienen soplados por la vía y se vayan... ¿Para provocar un peligro o para identificar un peligro? Para identificar. Ah, ya. Para provocar un peligro, chufi, que es como la cosa. Sí. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos los ejemplos, ya que hemos estudiado las medidas de prevención colectiva y las medidas de prevención individual, o sea, es el mismo equipo que va destinado para proteger. O sea, tanto la medida de protección individual como la medida de protección colectiva lleva a la misma protección de cada uno de los demás trabajadores. Por ejemplo, en la protección colectiva, como usted lo indicaba, esa protege a los demás trabajadores, como por ejemplo señalética, por si acaso haya un aceite regado, como usted lo indicó anteriormente con la compañera, se pone un espectro de señalética o cono. Y en el equipo de protección individual, por ejemplo, puede ser un casco, como le indicaba anteriormente, puede que se afloje un pedazo de fierro a mayor altura, y ya como el señor carga el casco, no le puede abollar tanto en la cabeza, o sea, puede sentir nomás como quien dice el cimbrón, más o menos. Bueno, eso es todo lo que tengo que acotar. Listo, muy bien, señor Reyes, felicidades.
Bien, Gracias. me falta Zambrano y Villagómez y ya estamos con 20, creo que 28 minutos. Buenos días, ingeniero. Yo les voy a explicar lo que vienen a hacer los equipos de protección individual. Como podemos saber, los equipos de protección individual en cualquier equipo, estos son los que están destinados a ser llevados o sujetos por el trabajador para que proteja de uno o varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o incluso su salud, lo que es en el trabajo. Así, en estos equipos de protección individual hay ciertos equipos que están destinados que se excluyen. Por ejemplo, los que son los equipos de socorro y salvamiento, equipos para protección militar y fuerzas de orden público. También tenemos lo que son los materiales de deporte, material de autodefensa y ropa de trabajo no específica de lo que es la seguridad. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver lo que son las clasificaciones de los equipos de protección individual. Como sabemos, existen diferentes sistemas de clasificación de los equipos de protección individual, pero los más utilizados vienen a ser los que se basan en la protección integral o parcial. Los que podemos ver aquí son los medios parciales. Los medios parciales son aquellos que protegen al individuo frente a los riesgos que actúan preferentemente sobre lo que son las zonas o partes del cuerpo del trabajador. Tenemos lo que son las protecciones de cráneo. Como podemos saber, en este punto encontramos los que son los cascos de seguridad, que son usados en lo que son las obras, construcciones o en las minas, así como gorras de tejidos especiales o cascos especiales pensados para el uso de contacto de fuego o ciertos productos químicos. Podemos ver también lo que son la protección de lo que es de nuestro rostro o aparato visual. Como nosotros ya sabemos, nuestros ojos son muy sensibles, lo que pueden causar que si, digamos, nos cae algún producto o polvo, nos puede afectar, nos puede causar irritaciones, y si no tenemos un cierto cuidado después, puede hasta dejarnos con una ceguera. En esto podemos encontrar lo que son las protecciones, por ejemplo, los que son las pantallas faciales o las gafas. También encontramos lo que son la protección de lo que es el aparato auditivo. Como ya sabemos, el oído es un órgano muy sensible que en ocasiones pasa desapercibido, pero es importante pensar en las protecciones que podemos encontrar, por ejemplo, los que son las orejeras, tapones o cascos que protejan al oído y a la cabeza. También tenemos lo que son la protección de las extremidades inferiores. Esta protección se basa en cubrir la extremidad mediante lo que es el calzado de seguridad adecuado, por ejemplo, lo que son las botas, zapatos, sandalias, y de preferencia que sea de un material que se acorde al riesgo que tiene que proteger, por ejemplo, lo que son los cauchos y cuero. En este podemos encontrar lo que son, digamos, el calzado de seguridad con lo que es la puntería reforzada. También tenemos los que son las protecciones de las extremidades superiores, por ejemplo, lo que son las manos y brazos. Deben tener igualmente toda la protección adecuada, ya que puede haber algunas exposiciones dañinas para nuestras extremidades. Por ejemplo, pueden ser lo que son los guantes, manoplas o los dediles. Tenemos también lo que son las protecciones de las vías respiratorias. Como ya sabemos, hay ciertos trabajos que ponen en peligro las vías respiratorias de los empleados. En este caso debemos pensar en los tipos de equipos de protección que pueden proteger nuestro cuerpo, por ejemplo, lo que son las mascarillas, que nos protegen de lo que sea del polvo y todo eso. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver lo que son las imágenes de cada una de las protecciones de las que ya le acabamos de hablar. Por ejemplo, si vemos en lo que es protección del cráneo, si podemos ver la primera imagen, esas son más comunes utilizadas en lo que son las minas, ya que tiene, digamos, sus respectivas tapones como para el oído, para el ruido que igualmente causan, tiene sus gafas y la luz. En lo que también tenemos lo que es la protección de la cara y el aparato visual, tenemos ahí, como podemos ver, las gafas, hay de diferentes tipos que nos protegen toda esta zona de aquí. Siguiente diapositiva. También aquí podemos ver lo
que son las protecciones del aparato auditivo. Podemos ver que ahí están los que son los tapones y los como auriculares, que son para proteger de los ruidos como más intensos. Me parece que estos auriculares ya son cuando usted ha perdido la audición, me daría la impresión, ¿no? Porque por lo general las protecciones de aparato auditivo son los primeros que usted está indicando, eso sí, ¿no? Que los encontramos en forma como de, ¿cómo se llaman estos? Porque los de acá son tapones y estos le llaman, ay, se me fue la idea. Se me fue como que se llama, esto que encierran toda la oreja, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero hay ciertos tapones que sí se ponen, o sea, que se introducen, que son como para que, por ejemplo, los Son que tipo diadema. Sí, pero audífonos, audífono es la palabra, ¿no? Cierto, es en forma como de audífonos, pero ya son un poquito mucho más grandes, ¿no? Como ustedes ven aquí, tienen un recubrimiento como de caucho, pero así como bien suavecitos, ¿no? En cambio, estos de acá, que son en forma de tapones, tal vez se lo utilizan en áreas donde el nivel de ruido tal vez no sobresale de 100, de 100, porque ya sobresaliendo de 100 ya es una cantidad de ruido, pero exageradamente alto. Yo pienso que tal vez hasta un poquito menos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se habrán dado cuenta que los que están trabajando en el aeropuerto, en la parte donde están los aviones, donde están las turbinas, a todos ellos ustedes le ven este tipo de protector auditivo, ¿no? Tal vez en otra área que tal vez no se me ocurre, hay un ruido de 86, 87, 88, tal vez ya encontraremos este tipo de tapones, ¿no? Estos tapones por lo general se lo hacen de silicón, algunos de silicón, hay otros que lo hacen como de espuma, y se lo utilizan así, ¿no? Hay unos que están sueltos y otros que vienen con esta cuerdita, ¿no? Estos de acá me parece que son ya sistemas auditivos, pero cuando uno ha perdido ya las cuestiones auditivas. Me daría la impresión, porque no he visto protectores así de esta manera. Más bien en el primero sí. Ya, en eso sí hay ciertos tapones que son así pequeños, que son similares como los que usted está hablando, pero esos son más utilizados, digamos, para cuando sean, digamos, que una secretaria, hagamos la suposición, de que una secretaria y que al frente estén haciendo una construcción, si le molesta el ruido para poderse concentrar y realizar su trabajo, ella puede colocarse eso y no hay ningún problema. Claro. A eso, ya. Listo, muy bien. Ya, aquí también podemos ver lo que son las protecciones de las vías respiratorias. Aquí podemos ver los diferentes tipos de mascarillas que existen, incluso el que está ahí en la parte de en medio, que tiene hasta para proteger lo que son, digamos, nuestras vistas de lo que es el polvo, para que no solo inhalemos, digamos, por la nariz, sino que no nos vaya a caer tampoco en nuestra vista. Claro, estos se llaman por lo general protectores de máscara completa, porque hay unos de media máscara. No tengo aquí en este momento, creo que ya la media máscara es solamente la nariz nada más, ¿no? Pero ya de máscara completa es que te tapa todo el rostro, o sea, toda la cara como que está protegida, ¿no? Y en lo que tiene que ver con estos filtros hay de diferentes funciones, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unos filtros que sirven para evitar que cierto material, ¿cómo sería? No es sedimentado, sino cierto material que está en el aire, ciertas partículas, cierto material particulado, como ceniza, como polvo, como tal vez de las cuestiones de la madera, ingresen, ¿no? Tal vez como que se llama, el filtro no es tan elaborado, pero hay unos filtros que son mucho más especiales que no permiten que ingresen, por ejemplo, ya virus, bacterias, que son mucho más chiquitas que las sustancias particuladas, ¿no? De estos filtros vamos a encontrar nosotros diferentes colores, ¿no? Hay unos colores que, como les digo, sirven para productos químicos, otros que sirven para virus, para bacterias, ¿no? Más o menos así. Ya, listo, continúe, Zambrano. Y bueno, ya como usted lo explicó, y a continuación ya les viene mi compañera a explicarle más detalladamente. Ah, no, aquí me falta. Tenemos también lo que son las protecciones de las extremidades inferiores. Como en antes les explicamos lo de las botas, ahí se pueden visualizar.
También tenemos lo que son las protecciones de lo que son las extremidades superiores, que vienen a ser los guantes. Hay diferentes tipos de guantes porque depende, o sea, el tipo de trabajo en el que vayamos a estar. Por ejemplo, no sé si han visto los que son los guantes de las personas que trabajan en lo que es el cableado, por ejemplo, de la luz. Ellos tienen que utilizar un guante sumamente grueso para que, o sea, no les vaya a pasar ninguna, digamos, onda eléctrica, por lo que igualmente Ajá. eso puede causar daño. Claro. Ya. Lo que me da un poquito, no sé, en extremidades superiores, ¿qué es esto que está aquí en medio? ¿Qué es? ¿Protección de qué es esto? No he visto, no. Las inferiores. Sí, en las inferiores, la que está en medio. Esto que está de color negro y rojo, que hay como una estrella. ¿Qué son? Suspensores. Suspensores para los testículos. No sé si será eso, ¿no? Porque si usted la colocó esta imagen, me imagino acá de saber de qué será. Son así como tipo rodilleras, pero que se utilizan en el codo. Ah, son rodilleras. Más o menos. Ajá, ya. Yo Claro, pensaba que pero no. en la parte inferior se utilizan tipo codo, más o menos así. Es un estilo tipo rodillera. Ah, ya, listo. Porque las rodilleras yo lo he visto en otra forma, pero bueno. Por eso decía, serán suspensores los testículos que utilizan. Listo, continuemos entonces. Así en mi compañera. Villa Gómez, ya. Buenos días, ingeniero. Voy a continuar con los equipos de la elección del equipo de protección personal. En primero, para la elección de los EPI, debe comprobarse cuál es el grado necesario de la protección, pues necesitamos que nos proteja en diferentes situaciones de riesgo. El grado de protección también que nos ofrecen en los distintos equipos, y también hay que tener en cuenta que hay bastantes disponibilidades en el mercado y que ofrece un sinfín de ajustes y condiciones y prestaciones exigidas. Tenemos, para determinar una compra de un equipo de protección, se debe seguir los siguientes pasos. 1. Debemos de tener en cuenta que el equipo de protección es individual, de uso individual. Cada persona necesita su equipo de protección. Debe de ajustarse a las características anatómicas del usuario. Estar en mantenimientos y ser conservados correctamente. La responsabilidad del usuario ante el equipo de protección personal, y claro, debe estar controlado por un empresario o jefe, que puede ser asimismo un tecnólogo de seguridad industrial. La normalización interna de uso. Para la correcta utilización de los equipos, debemos de seguir instrucciones, leer folletos informativos, establecer un proceso y debe de ser leer instrucciones. Tenemos zonas y tipos de operación en que debe utilizarse. Claro, todo trabajador debe saber para qué equipo y en dónde se debe de utilizar. Debemos de leer instrucciones sobre su correcto uso, las limitaciones que tienen estos equipos, instrucciones de almacenamiento, instrucciones de limpieza e instrucciones de conservación. Tenemos la distribución. Como ya lo dije, estas deben de ser de uso personal. Debe de tener en cuenta que los equipos de los EPI deben de ajustarse a características anatómicas de cada trabajador. Claro, no todos tenemos el mismo tamaño de mano, el mismo tamaño de pie. Por eso debemos de tener en cuenta eso a la hora de la adquisición del equipo. A su vez, cada usuario debe ser responsable del mantenimiento y la conservación del equipo a que se le entrega y debe ser informado o instruido sobre las características del mismo equipo. La supervisión e implantación. Es necesaria la intervención de todo este proceso, desde la elección hasta su correcta utilización y posterior mantenimiento de los equipos, del servicio de prevención y de un responsable técnico de los equipos correspondientes. Se debe de realizar un mantenimiento a todos los equipos, facilitar una formación en materia de los equipos adecuados a todo el personal. Esto quiere decir que se dará una capacitación a los trabajadores dando recomendaciones y cómo es el mantenimiento de los equipos. Muchas gracias. Listo, felicitaciones al grupo. Excelente. Y ya como para terminar, ¿Ya? tenemos una pequeña conclusión. ¿Ya? Como una pequeña conclusión podemos decir que estos sistemas son muy importantes para salvaguardar la salud e incluso la vida de todos los trabajadores.
Y como una pequeña recomendación, les recomiendo a mis compañeros que indaguen un poquito más acerca del tema compartido el día de hoy, porque nos va a servir mucho en nuestro futuro profesional. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Troya. Podrían dejar de compartir. Bueno, felicitaciones, la verdad que me ha gustado mucho la exposición de este grupo. Excelente, he visto que tienen bastante material. Me parece que ya me envió Troya ese material usted la semana pasada, ¿no? Sí. Ya, los otros grupos creo que también me han enviado el material al grupo de WhatsApp, ¿o no? Grupo 1 y grupo 2 me parece que sí me enviaron o no sé si no me lo han enviado, por favor envíenmelo porque quiero ver si pongo unas figuras, algunas cosas que les va a ayudar como a mejorar la diapositiva, porque esa misma diapositiva son las que vamos a utilizar para la evaluación. Déjenme revisar con ustedes el plan de esta materia. A ver. A ver, el plan de estudio. Perdón, un ratito. Ya, a ver, según estoy viendo aquí el plan de estudio, hemos visto seguridad industrial, lo que tiene que ver con fundamentos, importancia, normativa, hemos visto, y la unidad número 2, todo lo que tiene que ver con riesgos vinculados a las condiciones de seguridad, riesgos vinculados al medio ambiente de trabajo y sistemas elementales de control de riesgo y protección colectiva e individual. Me falta este rol de los factores psicosociales y culturales en los diferentes tipos de riesgos. Ya, me falta eso para terminar la unidad número 2. Entonces, en la unidad número 1 ya hay una evaluación pendiente. Para la próxima clase, a lo mejor ya termino con lo que es el rol de los factores psicosociales. Ahí voy a preparar yo esa clase. Y también vamos a tener una evaluación de la primera unidad, ¿no? Después ya la próxima semana tal vez tendremos una evaluación de la segunda unidad. Y la tercera unidad es actuación ante emergencias. Entonces, ahí vamos a tratar sobre lo que es primeros auxilios un poco. Voy a ver si logro conseguir a alguien de mis estudiantes para que me ayude un poquito en ciertas partes de lo que tiene que ver con respiración cardiopulmonar, con respiración, con lo que tiene que ver con algún tipo de heridas. Hay algún material, ¿no? Hay algunos que como que se especializan mucho en esa área. Por ejemplo, tengo una estudiante que es enfermera profesional y conoce mucho en lo que es primeros auxilios. También hay un estudiante Pérez, que también a ver si me pudo ayudar como para hacer más dinámica, como se llama la clase, ¿no? Tengo en asistencia, aquí está Troya, Plúas, Quinto, Reyes, Zambrano, Villagómez, está Esquivel, Cantos, está Almeida, Carló, Zambrano está acá, Caicedo, Alarcón, León, Alcíbar, Reyes y Quinto. Falto yo, ingeniero Novoa. Novoa. Lo que pasa es que usted tiene ahí Guillermo y no le veo el apellido. No alcancé a verle. Ya, Alcíbar, por favor, ¿me puede como que se me encender cámara? Sí, ingeniero, yo le enciendo. Ingeniero, disculpe, yo estoy con datos, yo no puedo conectarme porque no tengo energía. Ya. Alarcón. Bueno, Quinto ya me indicó que tiene problemas. Reyes, ingeniero. Ya. Reyes tiene problemas, Quinto también tiene problemas. Listo. Bueno, no me dio chance para hacer una evaluación. Por estar viendo la diapositiva, algunos estudiantes pues no prendieron sus cámaras y me hubiera hecho la evaluación para ver si estaban ahí en clase, ¿no? Porque me quedó con la duda si estuvieron o no estuvieron en clases ahí. Bueno, para la próxima, como que se llama, será. Pero siempre cuando veo esas cámaras apagadas, me da como a poquito ahí la experiencia que no están conectados.
Bueno, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase, pues terminaremos la segunda unidad. Haré evaluación. Sí voy a hacer evaluación de esta clase que han expuesto sus estudiantes, voy a hacer evaluación, porque si estuvieron en clases, pues me imagino que vieron toda la película, como se puede decir, ¿no? Entonces, en la próxima clase haré una evaluación sobre lo que vimos y terminaré la segunda unidad. Que tengan ustedes un excelente día. Nos vemos entonces, creo que el día miércoles me parece lo que tenemos con ustedes, ¿no? O jueves, ¿cuándo tenemos con ustedes? Jueves. Jueves, listo. Nos vemos entonces hasta el jueves. Jueves. Pasen muy bien. Ingeniero, Dígame. una pregunta, disculpe. Un curso o ser parte de la Cruz Roja en mi carrera me sirve de mucho. Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Usted está haciendo un curso de primeros auxilios? Ahora, o sea, me quieren inscribir, me están animando a que me inscriba. Excelente, todo lo que sea conocimiento es excelente. Imagínense que ustedes se encuentren en una situación en donde algún compañero suyo, un trabajador suyo, sufra una intoxicación, sería crónica, una intoxicación crónica. La intoxicación crónica es cuando las personas en cualquier momento, no sé, levantan un envase y le cayó todo ese dopaje y automáticamente se quedó ahí, colapsó. Entonces, si usted sabe primeros auxilios con lo que es, por ejemplo, RCP en especial, respiración cardiopulmonar, pues le puede salvar la vida a esa persona. Algún familiar suyo, imagínese, si usted sabe cómo realizar una reanimación cardiopulmonar, que le puede salvar la vida. Son cuestiones de, creo que 10 minutos, me parece que nada más son 10 minutos lo que una persona tiene cuando deja de respirar, cuando no reacciona, cuando no responde, cuando no tiene pulso, creo que tiene 10 minutos. Pasados los 10 minutos, esa persona automáticamente ya se considera muerta. Y en esos 10 minutos, si usted sabe realizar una reanimación cardiopulmonar, le puede servir. Entonces le puede salvar la vida. No sé, una fractura, una herida en donde haya un sangrado bastante exhaustivo, y si usted sabe cómo hacer ¿cómo se llama? Un torniquete, la manera correcta de hacer un torniquete le puede salvar la vida. Entonces sí es bueno que ustedes pues aprendan por otro medio este tipo de situación, ¿no? Y también invito a todos los demás estudiantes, si quieren realizar ese tipo de cursos, pues háganlo. Yo pienso que les ayudaría bastante, ¿no? Listo, gracias. Ya, me parece, no sé si a ustedes les interese, porque nosotros también vamos a tener unos cursos en el cuerpo de bomberos, o no sé si ya ustedes realizaron. Hay unos cursos que nosotros a nuestros estudiantes los inscribimos para que ellos hagan esos cursos en lo que es lucha contra incendios, ¿no? Cómo responder ante un conato de incendio, ante un incendio. Entonces ahí los bomberos mismos le dan el curso. Si ustedes se interesan y se animan, me avisan para inscribirlos, porque creo que en estos días ya estamos por hacer ese curso de lucha contra incendio con el cuerpo de bomberos de Daule. Bueno, pasen bien, chicos, nos vemos. Cuídense.